Saludos, bienvenidos mis amigos y hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán, quien hoy vamos a dar, con este video vamos a dar comienzo a una serie de enseñanzas expositivas acerca del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la última revelación de Dios directa, ¿no? Y hoy vamos a estar dando comienzo. En este video solamente vamos a estar en la introducción del libro. Vamos a estarlo enseñando versículo al versículo. En el próximo video pues estaremos tocando el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Como dije, esto va a ser una prédica o enseñanza expositiva versículo a versículo. Esto va a ser de gran bendición. El libro de Apocalipsis es un libro muy descuidado por muchas personas. Algunos le tienen miedo por el simbolismo, otros han abusado de él, pero vamos a ver que hay una gran bienaventuranza al que lee, al que oye, al que lee y al que guarda las cosas que en este libro están escritas. Así que vamos a comenzar con el título Apocalipsis, que significa revelación. El libro de Apocalipsis es una revelación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es el desvelar, es lo que significa la palabra, como desvelar, descubrir. Eso es Apocalipsis en el original griego que fue que se escribió. Vamos a ver acerca del autor. El autor se identifica a sí mismo para los lectores como Juan. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 1 y 4 y 9, y capítulo 21, versículos 2 y 28. El autor se identifica como Juan, un siervo o esclavo de Jesucristo. Curioso, a diferencia de como muchos llamados siervos o muchos llamados hombres de Dios que se identifican hoy prácticamente como unos superhéroes, como lo más grande, el apóstol Juan, siendo un verdadero apóstol, se identifica simplemente como un esclavo de Jesucristo y hermano y participante en la tribulación. Eso lo vamos a ver más adelante a medida que estudiemos el libro. A diferencia de muchos de los llamados hoy autoproclamados apóstoles, que se consideran como somos hijos de un rey, sostenemos dinero, salud y todo esto, y andan reprendiendo los virus y todas estas cosas. El apóstol Pablo se presentaba a sí mismo como un participante en la tribulación que estaban pasando otros hermanos. El nombre Juan era un nombre común entre los judíos del primer siglo. Eso lo vemos en Mateo 3.1, Hechos capítulo 4, versículo 6 y capítulo 12, versículo 12, el cual era una forma del nombre hebreo Joanán, que significa el Señor es compasivo. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 23. Así que primeramente el autor es Dios, es el Espíritu Santo quien inspiró este libro. Vamos a ver, esto es un mensaje de Dios por medio de Jesucristo que envía a su ángel al apóstol Juan. Así que primeramente el autor verdadero, como de los 66 libros de la Biblia, es Dios, aunque usa los instrumentos humanos que escriben bajo inspiración, pero el verdadero autor es Dios. El autor humano es Juan. Ahora vamos a pasar a lo que es la fecha de este libro. La fecha de este libro dice: Juan escribió durante un periodo de persecución contra los cristianos, cuando había sido desterrado a la isla de Patmos, como vamos a ver en el capítulo 1, versículo 9. Se han propuesto dos fechas principales. Una poco después del incendio de Roma en el reinado del emperador Nerón, que eso sería para el 64 después de Cristo, y esto es antes de la caída de Jerusalén. Y la otra es al final del reino del emperador Domiciano, que eso sería para el 95 después de Cristo, más bien casi al final del primer siglo, en los años 90, a fines de los 90 del primer siglo. Este servidor se identifica con la segunda fecha. O sea, yo creo que el libro de Apocalipsis fue escrito mucho después de la caída de Jerusalén en el año 70, y creemos muchos otros eruditos, estudiosos de la Biblia y teólogos, comentaristas bíblicos lo piensan así, incluyendo entre ellos el hermano William Hendrickson, un respetado comentarista bíblico y teólogo. Y muchos más. Así que nos identificamos con que el libro de Apocalipsis fue escrito al final
del primer siglo. Ya el apóstol Juan era el único apóstol que quedaba con vida cuando se escribió el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Es la victoria de Jesucristo sobre los poderes del mal. El tema no es para que usted sepa el futuro, el tema es Jesucristo. Jesucristo es el tema principal sobre los poderes del mal, los poderes del mal. Propósito: fortalecer a las iglesias de Cristo que hacen frente a la persecución. También el propósito principal del libro es el consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra las fuerzas del mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos. Les ofrece la certeza que Dios ve sus lágrimas, como vemos en capítulo 7 de Apocalipsis 17 y capítulo 21, 4, que escucha que sus oraciones impactan los eventos mundiales, como vemos en el capítulo 8, 3 y versículo 4, y su muerte es preciosa a los ojos de Dios. Su victoria final está asegurada. Capítulo 15, versículo 2, y su sangre será vengada. Capítulo 19, versículo 2. Su Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna el mundo a favor de su iglesia. Capítulo 5, 7, 8. Y viene otra vez para tomar su pueblo a sí mismo en la cena del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y para morar con ellos para siempre en un universo renovado. Ese es el tema principal. Ese es el tema principal del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro para los curiosos, como muchos lo tienen, para entrar y mirar qué es lo que va a suceder en el futuro y que esté todo detallado. No, el libro de Apocalipsis no es para eso. Para uno estar buscando fechas de cuándo va a venir de Cristo, para estar buscando identificar quién es el anticristo. No, el libro de Apocalipsis no es para eso. El libro de Apocalipsis fue escrito como un libro de esperanza para la iglesia. En los peores momentos de persecución, saber que Dios está en control, que Dios es el Dios de la historia, el Dios que escribe la historia, que todo lo que sucede es porque Dios está llevando a cabo su plan. Aún en los momentos más oscuros que estemos pasando, Dios sigue estando en control. En medio de esta pandemia que estamos pasando ahora mismo, del coronavirus, Dios está en control y Dios tiene un propósito, aunque usted y yo no lo veamos. Dios tiene un propósito. Aun cuando la iglesia es perseguida, Dios tiene un propósito. Siempre. Y en los tiempos que parece que Dios no oye nuestras oraciones, en los tiempos que parece que Dios ha perdido el control de los gobiernos, de las enfermedades, de los terremotos, de lo que está ocurriendo, el libro de Apocalipsis nos deja saber que el Dios soberano sigue sentado en su trono, dirigiendo el mundo de acuerdo a su plan soberano y escribiendo la historia. El libro de Apocalipsis es un libro de consuelo. Recientemente se hizo una encuesta en los países donde hay más persecución de la iglesia, países comunistas y musulmanes, donde la iglesia está siendo perseguida, aunque tal vez en América Latina, en Estados Unidos no estamos experimentando todavía eso. Hay otros países y otros hermanos que están bajo mucha persecución. Y preguntaron cuáles son los libros que más estudian estos hermanos en estos países. Y salieron dos libros, el libro de Job y el libro de Apocalipsis. Libros donde vemos el libro de Job, donde el hombre de Dios pasa tremenda tribulación, pero demuestra que Dios está en control y Dios tiene un propósito, aunque Job no lo veía en ese momento. Y el libro de Apocalipsis, un libro donde vemos la persecución, la muerte de los santos, los terremotos, la tempestad, de todo, la persecución de la iglesia, pero demuestra que todo ocurre bajo la providencia de Dios y que Dios tiene un plan. Las cosas no ocurren al azar, las cosas ocurren de acuerdo a como Dios ha determinado y con un propósito. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos la promesa de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Solamente el Dios que controla la historia, solamente el Dios que tiene control de cada cosa, por más pequeña que parezca, como dijo Jesús, un pajarillo no cae a tierra, al suelo, no cae si no es por la voluntad y la providencia de Dios.
Y solamente un Dios que tiene ese control es un Dios que puede prometer que todas las cosas, aún las buenas y las malas que nos ocurren, ayudan para nuestra bien, aunque nosotros en el momento no lo podamos ver. Así que ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Y en un tiempo que estamos viendo como el globalismo, como la inmoralidad, los matrimonios homosexuales, los abortos, es la orden del día, inclusive hasta los 9 meses, matando niños, asesinando, desmembrándolos en los vientres de sus madres. En un tiempo que parece como que, wow, el mal es el que está en control. No, Dios está en control. El Dios de la historia está en control. En medio de la tribulación, en los momentos más oscuros de la humanidad, Dios sigue estando en control y sigue llevando a cabo su propósito. Así que ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Vamos a ver la estructura y progresión del libro. Algunos intérpretes leen el libro de Apocalipsis como una historia continua presentada en orden cronológico, casi como si fuera una novela gráfica o un documental histórico en formato de video. Sin embargo, Apocalipsis se presenta a sí mismo en forma de ciclos, apareciendo a menudo en listas de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Una manera como los ciclos se hacen evidentes en Apocalipsis repetidamente lleva al lector hacia el regreso de Cristo, o sea, hacia el fin, y después lo lleva nuevamente hacia atrás para dar más detalles. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el 6º sello vemos que nos lleva hasta la venida de Cristo, cuando los impíos se esconden tras las peñas, que se escondan de la gloria del Cordero y de la ira del Cordero, o sea, en el resplandor de su venida. Vemos entonces con los toques de trompeta que nos lleva nuevamente hacia atrás, darnos detalles que no nos dio en los 7 sellos. Y en las copas de la ira igual sucede. Y después en el capítulo 12 nos lleva hacia atrás, hacia el nacimiento de Cristo. O sea, es un libro que no se puede, un error es que usted trate de leerlo, creer que Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 va en un orden cronológico. Por eso es que muchas personas se enredan todo cuando estudian este libro. También hay que tener en cuenta que es un libro de muchos símbolos que no se pueden interpretar literalmente. Es un error interpretar los símbolos. Los símbolos traen verdades, o sea, describen verdades, pero no se pueden tomar literalmente, como vamos a ver. O sea, el diablo literalmente no es un dragón con una cola. O sea, Jesucristo literalmente no es un cordero. O sea, estos son símbolos que se dan y es importante que tengamos eso en mente a la hora de estudiar este libro. Yo quiero ponerle un ejemplo de cómo es que está estructurado el libro de Apocalipsis. Cuando usted mira un periódico, por ejemplo, usted mira un periódico, usted va a ver que en la primera página sale y dice murieron tanto personas en accidentes de tren. Para más información vaya a la página 3. Cuando usted va a la página 3, usted ve que le da los detalles. Dice, bueno, el tren venía y de repente un carro se cruzó en la vía del tren y el tren se estrelló y eso ocasionó que varios vagones se salieran de su sitio y murieron tantas y tantas personas. O sea, vemos que la página 1 le da el titular, usted va a la página 3, le devuelve hacia atrás y le da los detalles. Esa es la manera que está escrito el libro de Apocalipsis. Era una manera común de los hebreos escribir. Por ejemplo, si nosotros vamos, un ejemplo perfecto acerca de esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 1, en la creación del hombre. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 26, versículo 26 del capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note bien, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí deja claro que Dios lo creó varón y hembra y le dio instrucciones, ¿no? Pero entonces cuando vamos al capítulo 2, el capítulo 2 no sigue un orden cronológico. El capítulo 2 lo que hace es que nos lleva hacia atrás
para darnos los detalles, cómo fue que Dios creó varón y hembra, que Dios ya había creado al varón, pero no había creado la hembra. Entonces nos da los detalles de cómo es que eso sucede, y eso lo podemos ver en el versículo 15 del capítulo 2, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aunque este no es el tema, es importante que esto fue antes de la caída, antes que el hombre pecara contra Dios. Y vemos que ya Dios asigna al hombre trabajo. O sea, el trabajo del hombre era labrar y guardar el huerto del Edén. Y eso sigue válido hasta el día de hoy. Hay personas que piensan que el trabajo vino como una maldición de Dios después que el hombre desobedeció, y ven el trabajo como una maldición, como un castigo. Pero no, el trabajo, Dios le encomendó el trabajo al hombre anterior a la caída, anterior a la desobediencia. Así que es importante tener eso en mente. En otra ocasión vamos a entrar en lleno en lo que es el cristiano y el trabajo. Pero vamos a seguir aquí, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sabemos ya lo que pasó ahí. Versículo 18: y dijo Dios Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ve, aquí nos está dando los detalles que no se dieron en el capítulo 1. O sea, el capítulo 1 dice: Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 2 nos lleva hacia atrás para darnos los detalles de cómo ocurrió eso. Versículo 23: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que ahí vemos el ejemplo. Capítulo 1 nos dice: Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y les dio la orden de fructificarse y todo esto. Capítulo 2 nos lleva hacia atrás, y entonces nos dice cómo ocurrió eso, que el hombre se encontraba solo, a pesar de que había muchos animales, y entonces Dios le dice: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a crearle ayuda idónea, le da un profundo sueño, y de la costilla hace a la mujer. O sea, de esa misma manera es que está escrito el libro de Apocalipsis. Nos va a llegar a llevar en ocasiones hasta el fin, hasta el retorno de Jesucristo, que debe de ser la esperanza de todo creyente, que es un tema que se toca muy pocas veces hoy. Pero nos lleva hasta el fin, y después nuevamente nos regresa y nos empieza a dar detalles que no nos había dado anteriormente. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, para que entonces no entremos nosotros en confusión. Eso es sumamente importante. Entonces lo que vamos a hacer, básicamente esta es la introducción del libro. Ya en el próximo video vamos a entrar en el capítulo 1, versículo del 1 al 9. Como siempre les digo, si usted tiene cualquier preguntita, si este video está siendo de bendición para ti, déjanoslo saber ahí abajo en los comentarios. Escribe tu comentario. Puedes suscribirte a este canal de Ricky Frontán, ahí en donde dice suscripción, así automáticamente te van a llegar todos los videos. Como dije, vamos a estar trayendo el libro de Apocalipsis versículo a versículo. Hace tiempo que muchos hermanos me venían preguntando, porque en nuestra célula de estudio de oración, que es en mi hogar, estamos dando ese estudio. Me habían preguntado si los íbamos a transmitir. No los estábamos transmitiendo, pero ahora sí estamos grabando los mismos estudios que estamos dando en la célula de estudio y oración, pues son los que están pasando. Algunos que ya escucharon este estudio, de los hermanos que asisten a la célula, pueden repasarlo, y para otros que lo están escuchando por primera vez, pues va a ser de gran bendición también. Así que mi gente, mis hermanos en Cristo, la paz de Cristo sea con todos ustedes, y será hasta el próximo video, donde comenzamos en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. La paz de Dios sea con ustedes. Dios me los bendiga.